La semilla que les voy a regalar hoy es mi testimonio acerca de cómo el Señor me fue sacando adelante de esta enfermedad de la cual me declaro sana. Hacia el año 2010, es decir, ya van 10 años que me fue declarada, pero yo lo declaro sano, me fue determinada una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Muchas enfermedades, digamos, tienen una curación. Hay ciertos tipos de cáncer que si se tratan con tiempo, las personas pueden, digamos, mejorar, salvarse, llevar una vida normal después. Pero este tipo de enfermedad, que pertenece a las enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple, no tiene cura, es progresiva, es decir, todo lo contrario, el cuerpo va más bien deteriorándose, y ya yo llevo 10 años y nada de eso ha pasado. Todo se lo declaro a la gloria del Señor, por eso mismo estoy dando yo testimonio. Toda esta situación comenzó hacia el año 2010, cuando yo era docente de la Universidad Francisco de Paula Santander, docente universitaria de tiempo completo, comunicadora social, magíster en comunicación de la Universidad Javeriana y directora y fundadora del programa de comunicación social y del Centro de Comunicaciones y Medios Audiovisuales. Le eché a veces la culpa, bueno, no trataba de encontrar esos porqués, pero a veces pensaba que era la situación del estrés del trabajo lo que me llevó a que esta enfermedad se detonara. Eso nadie me lo va a poder responder nunca, si fue el estrés laboral, si fueron situaciones de la vida de pronto que se estaban viviendo. En todo caso, uno no debe preguntarse en este tipo de situaciones el por qué, sino el para qué de lo que sucedió. Entonces, hacia más o menos marzo del año 2010, yo empecé a sentirme realmente fatigada, tanto que no era capaz de subir las escaleras de mi casa, que por cierto son empinadas y son 17 escalones, y empecé a sentirme un poco preocupada, por lo que me fui para las urgencias. Y allí el médico me dijo que era estrés, que debía descansar, me mandó unas tranquilizantes, algo así. Entonces yo no me conformé con ese diagnóstico, porque realmente me estaba sintiendo de forma muy agotada, y entonces yo me decía, aquí hay algo más. Por mi propia cuenta, ya que a veces la salud en Colombia, digamos, no es la mejor, aunque a mí se me ha respondido en estos últimos años de manera efectiva, pero en aquella época, de manera particular, fui a hacerme los exámenes, un TAC, y se lo llevé a un neurólogo, por cierto, muy bueno, y el neurólogo quedó bastante preocupado y ese mismo día me hospitalizó. Se hizo una resonancia magnética y se encontró una lesión, en ese momento era C2, C5 de la médula, en la cual ya se evidenciaba, y se tomó el examen de las bandas oligoclonales que determinaron la esclerosis múltiple. Ya con esa lesión cervical, porque la mía fue una de las más, digamos, bravas, porque la esclerosis múltiple se da en distintas maneras, ya con esa lesión era como para que hubiera quedado yo en cama, ya paralizada. Pero como yo no sabía de qué se trataba eso, pues yo me paré y fui a la universidad. Comenzó para mí a recorrer ese camino en donde yo me sentía, en primer lugar, extraordinariamente llena de paz y tranquila, una paz que era algo que es sobrenatural. Y cuando estuve en la clínica aproximadamente 15 días en esa primera etapa, yo empecé a sentir en mi habitación el aroma de rosas, y yo era la única que estaba en la habitación. No pasó para mí de ser eso un dato curioso, porque olía a rosas la habitación. Y luego después, cada vez me mandaron un medicamento preventivo que se llamaba el natalizumab. Por cierto, me puso muy bien, pero me lo tenía que ir a colocar una vez al mes, y había ciertas ocasiones en que yo sentía ese aroma de rosas. Eso fue en el 2010, hacia mitad de año del 2011, me dio una epicrisis. Quiere decir esto que como que la
la enfermedad avanza y me tuvieron que hospitalizar nuevamente. Ahí ya quedé muy débil, casi sin poder caminar, y nuevamente en la habitación sentía yo ese aroma de rosas. Ahora ya yo me empecé a preguntar qué es lo que está pasando aquí. La Virgen Santísima, Madre querida, aunque yo no lo hubiera rezado en mucho tiempo, me hubiera acordado de ella, porque yo soy católica, pero no era muy practicante. Me acompañaba todo el tiempo, y ese chorro de aroma de rosas sobre mi rostro. Hacia finales del año 2011 me dio una gran epicrisis de la enfermedad, y ahí sí la lesión fue C1, C7, y me dejó sin mover absolutamente nada del cuello para abajo. Es decir, quedé parapléjica. Estuve un mes internada en la clínica, y cuando ya en diciembre, eran las festividades de diciembre, ya en enero yo regreso a la casa y me colocan en una cama hospitalaria. O sea, hubo que comprar una cama hospitalaria, no podía yo mover nada. Empecé a sentir cuando despertaba, unos mensajes en mi corazón. Como yo no podía escribirlos, se lo decía a la enfermera que lo hiciera, y eran 5 mensajes para mí, uno cada día. Y esos mensajes fue a través del tiempo que yo entendí qué era lo que significaba. Dios hablando en mi corazón. Lo primero que yo tenía cuando me levantaba en la boca era un mensaje. El primero de ellos es: nunca más vuelvas a tener miedo de nada, pero de nada es nada. Ese fue el primer mensaje que recibí el primer día. El segundo día: tu cuerpo es un regalo que debes respetar y disfrutar. El tercer mensaje es: tú eres una guerrera, niña de mis ojos. Qué hermoso, ¿no? Que el Señor nos llame a nosotros las pupilas de sus ojos, porque lo somos. El cuarto mensaje era: estás mal sintonizada, puedes tomar todos los medicamentos que quieras, pero la fuerza para curarte está dentro de ti. Y el quinto mensaje era: confía totalmente en mí, repite todos los días conmigo: yo estoy sana en ti. Esos mensajes, cuya interpretación yo hice después en este primer libro que me publicó la universidad, que se llama Dios siempre actúa. Aquí está todo lo que yo pienso acerca, y que mi corazón me puso el Señor, lo que significaban esos mensajes. Y unas semanas después empiezo ya a sentir durante toda una semana sobre mi rostro, piel, sábanas, cualquiera que entrara en mi habitación lo percibía, el chorro de aroma de rosas de la Santísima Virgen María. No solo el chorro de aroma de rosas, yo quedaba impregnada por completo, sino también la escarcha plateada. Ambos me estaban acompañando desde ya. Estaba yo entrando a un mundo espiritual que no sabía que existía de esa forma. Es decir, nosotros como creyentes rezamos en el Señor, hacemos oraciones, vamos a la iglesia, nos arrodillamos, le pedimos, pero a veces no tenemos la certeza realmente en la existencia de Dios, de la Santísima Virgen, de ese mundo espiritual. Si hay un regalo que yo recibí a partir de esta enfermedad, que en ningún momento fue una prueba, es el regalo de la existencia de Dios y de la Santísima Virgen y de todo lo que este mundo espiritual conlleva. Así, de esta manera y con estos regalos, yo empecé a pararme. Al principio de la cama, no a pararme por completo, es decir, me ayudaban. Me puse de pie y los pies parecía que fueran unos bloques de hielo, yo no sentía que estuviera parada. Luego de allí pasé a la silla de ruedas, y la silla de ruedas me colocaban una almohada que yo quería que me cosieran al cuello, en realidad, porque la cabeza se me iba para un lado, se me iba para el otro, no tenía ninguna estabilidad. Progresivamente, porque todo fue una situación de una gran lucha. Al Señor le gustan los guerreros, los que luchan, los que no se vencen, los que dicen: de esta Dios me va a parar.
Él tiene todo el poder para hacerlo, porque como en los evangelios, Él le dijo al que estaba tirado en la camilla, levántate, anda, toma tu camilla y vete a tu casa. Él puede hacer eso con nosotros, pero no lo hace de esa manera tan pronta, porque muchas veces yo me quedé pensando por qué tanto tiempo sucedió para que yo pudiera realmente volver a pararme, y es porque el Señor quiere enseñarnos primero unas cosas antes de darnos lo que nosotros queremos. Y eso que Él me quería enseñar era la fe, la fuerza, la fortaleza del espíritu, la determinación de no rendirme nunca, la confianza en Él, en la Santísima Virgen, de que todo esto iba a pasar, de que todo esto algún día ya no sería nada. Tenía, además de todo ese cuadro clínico, una parestesia que era como 30.000 pullas en mi piel que me ardían muchísimo. De hecho, que secarme con la toalla era como si me secara con papel lija. Era doloroso, supremamente doloroso. Además de eso, me daban ciertos calambres. Madre, ¿ya quieres?